Bienvenidos. En esta presentación analizaremos el proceso de transposición didáctica aplicado al concepto de números enteros. Para ello, estudiaremos cómo este conocimiento se transforma desde el saber matemático hasta el saber enseñado en el aula. La transposición didáctica es una teoría propuesta por Yves Chevallard que explica cómo el conocimiento matemático se transforma antes de llegar al aula. El conocimiento que desarrollan los matemáticos no puede enseñarse directamente a los estudiantes porque responde a propósitos y contextos diferentes. Por esta razón, el conocimiento debe transformarse para convertirse en un contenido apropiado para la enseñanza, procurando conservar su significado. Este proceso comprende tres momentos principales: el saber sabio, el saber enseñar y el saber enseñado. En este video se aplicará la teoría de la transposición didáctica al concepto de números enteros. Se analizará cómo este conocimiento se presenta en el ámbito matemático, cómo se transforma para incorporarlo al currículo escolar y cómo podría enseñarse mediante una propuesta didáctica para estudiantes de sexto grado. Finalmente, se presentará una estrategia de evaluación y algunos ajustes que podrían implementarse durante el proceso de enseñanza. Para el desarrollo de esta actividad se ha seleccionado el concepto de números enteros. Este concepto resulta especialmente adecuado porque representa uno de los primeros momentos en los que los estudiantes descubren que los números naturales ya no son suficientes para resolver todos los problemas. Desde la perspectiva de la matemática, los números enteros permiten representar cantidades positivas, negativas y el cero, ampliando el conjunto de los números naturales. Además, constituyen la base para numerosos temas posteriores, como los números racionales, las ecuaciones, el plano cartesiano y el álgebra. Finalmente, este concepto presenta un gran interés desde la didáctica porque me permite evidenciar claramente el proceso de transposición didáctica. Existe un origen histórico bien definido, un conocimiento matemático formal y múltiples posibilidades para transformarlo en experiencias de aprendizaje significativas para estudiantes de grado sexto. El primer momento de la transposición didáctica corresponde al saber sabio, es decir, al conocimiento desarrollado y validado por la comunidad matemática. En este contexto, los números enteros se presentan como un objeto matemático formal. El conjunto de los números enteros, representado por el símbolo z, extiende el conjunto de los números naturales al incorporar el cero y los inversos aditivos de los números naturales. Desde esta perspectiva, el interés principal se centra en estudiar sus propiedades y su papel dentro de la estructura de las matemáticas. Por ejemplo, los enteros son cerrados para la suma, la resta y la multiplicación, pero no para la división. Además, constituyen la base para el estudio de otros conjuntos numéricos y tienen aplicaciones en áreas como el álgebra y la teoría de números. Como se puede observar, este nivel de formalización está dirigido a contextos académicos especializados y no corresponde aún al conocimiento que se enseña en la educación básica. El siguiente paso corresponde a la transformación del saber sabio en el saber a enseñar. Esta transformación no depende únicamente del docente. En el contexto colombiano, el conocimiento matemático es seleccionado y organizado mediante referentes curriculares como los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación y el currículo institucional. A partir de estos referentes, el conocimiento formal sobre los números enteros se reorganiza para convertirse en un contenido adecuado para estudiantes de sexto grado. Para el desarrollo de esta actividad se decidió organizar este contenido en 5 subtemas: el concepto de número entero, su representación en la recta numérica, la comparación y el orden,
el concepto de opuesto y, finalmente, situaciones cotidianas en las que resulta necesario utilizar números negativos. Esta organización permitirá desarrollar el concepto de manera progresiva antes de abordar las operaciones con números enteros. El saber enseñado corresponde al conocimiento tal como llega al aula a través de las decisiones pedagógicas del docente. Es el resultado de la transposición didáctica en el momento de la enseñanza, donde un conocimiento deja de ser únicamente un contenido curricular y se convierte en una experiencia de aprendizaje para los estudiantes. Para desarrollar este contenido comenzaría planteando una situación problema cercana a la realidad de los estudiantes. En este caso, un estudiante dispone de 8 pesos y realiza una compra por 15 pesos, con la posibilidad de pagar el dinero restante posteriormente. El propósito no es que memoricen una definición, sino que reconozcan que los números naturales ya no son suficientes para representar esa situación. A partir de las respuestas de los estudiantes, orientaría una discusión que permitiera identificar la necesidad de ampliar el conjunto numérico. Una vez aparezca esa necesidad, introduciría el concepto de número entero y su representación en la recta numérica, construyendo el conocimiento de manera progresiva. Como recursos didácticos, utilizaría una presentación multimedia para orientar la clase, el tablero para recoger las ideas de los estudiantes, una recta numérica para visualizar las relaciones entre los números positivos, negativos y el cero, y una actividad interactiva en GeoGebra en la que los estudiantes pudieran ubicar diferentes números enteros sobre la recta numérica y comprobar inmediatamente si sus respuestas son correctas. Este recurso permitirá fortalecer la comprensión del concepto mediante la interacción y la retroalimentación inmediata. La evaluación debe ser coherente con la forma en que se desarrolló la enseñanza. Por esta razón, no evaluaría únicamente la aplicación de procedimientos, sino la comprensión del concepto de número entero. Inicialmente realizaría una evaluación diagnóstica mediante el análisis de las respuestas que los estudiantes propongan para la situación problema. Esto permitirá identificar sus conocimientos previos y las dificultades iniciales. Durante la clase desarrollaría una evaluación formativa a través de preguntas orales, la observación de la participación de los estudiantes y la actividad interactiva en GeoGebra, que ofrece retroalimentación inmediata sobre la ubicación de los números enteros en la recta numérica. Finalmente, propondría una evaluación sumativa basada en situaciones problemas similares a las trabajadas en clase y en ejercicios de representación y comparación de números enteros. De esta manera, la evaluación estaría alineada con el objetivo de comprobar que los estudiantes comprendieron el concepto y son capaces de aplicarlo en diferentes contextos. Si durante la evaluación identificara que algunos estudiantes aún presentan dificultades para comprender el concepto de número entero, realizaría algunos ajustes antes de continuar con contenidos más avanzados. En primer lugar, replantearía las situaciones didácticas utilizando contextos más cercanos a las experiencias de los estudiantes. Además del ejemplo de las deudas, incorporaría otros escenarios como la variación de la temperatura respecto a los 0 grados, la altura de distintos lugares con respecto al nivel del mar o los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás sobre una misma trayectoria. El propósito es que los estudiantes descubran que los números enteros no están asociados a un único contexto, sino que constituyen una herramienta para representar distintas situaciones en las que existe una referencia y un sentido positivo o negativo. También diversificaría las representaciones del concepto. Además de la recta numérica, utilizaría recursos como termómetros o representaciones gráficas de los pisos de un edificio. Estas representaciones permiten que los estudiantes comprendan que los números enteros pueden modelar diferentes situaciones reales
y que el significado del signo depende del contexto y del punto de referencia establecido. Finalmente, fortalecería las actividades de discusión y argumentación entre los estudiantes, promoviendo que expliquen cómo interpretan los números negativos en cada contexto y justifiquen sus respuestas. Esto permitiría identificar posibles ideas erróneas y corregirlas mediante la interacción y el análisis colectivo antes de avanzar hacia las operaciones con números enteros. La transposición didáctica constituye un proceso fundamental para la enseñanza de las matemáticas, ya que permite transformar el conocimiento científico en un conocimiento apropiado para el contexto escolar, procurando conservar su significado esencial. Este proceso no debe entenderse como una mera simplificación de los conceptos matemáticos. El conocimiento científico y el conocimiento escolar responden a necesidades diferentes y se desarrollan en contextos distintos. Por ello, la transposición didáctica implica una verdadera reconstrucción del conocimiento para convertirlo en un objeto de enseñanza sin perder su esencia matemática. En este sentido, Chevallard describe la transposición didáctica como un proceso necesario y lamentable. Es necesario porque el conocimiento científico no puede trasladarse directamente al aula y debe transformarse para hacerlo enseñable. Sin embargo, también es lamentable porque durante esa transformación existe el riesgo de que el concepto pierda parte de su significado o se desfigure. Por esa razón, la transposición didáctica debe planificarse, analizarse y revisarse cuidadosamente, con el propósito de preservar el sentido del conocimiento matemático a lo largo de todo el proceso. Asimismo, la enseñanza de las matemáticas trasciende la transmisión de definiciones y procedimientos. El papel del docente consiste en diseñar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes reconocer la necesidad de construir conocimientos nuevos para resolver problemas, acompañándolos y orientándolos durante ese proceso. Desde esa perspectiva, la transposición didáctica ofrece un marco sólido para diseñar experiencias de aprendizaje más significativas, favoreciendo una comprensión profunda de las matemáticas y una participación activa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento.